Hey comparito, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video en el canal oficial de Mu Style. Les habla su administrador Osnar Online y el día de hoy vamos a hablar respecto a la primera evolución del set de Blood Angel. Y es que estoy hablando del Dark Angel, la primera evolución del set delegado que se implementó a partir de la temporada 11 y sucesivamente también empezaron a salir más set delegados, el Holy Angel, el Awakening, el Frosting y sucesivamente en todas las temporadas. Sin más preámbulos, comenzamos con el intro del canal. Bueno, ahora sí, comencemos con el video. Voy a explicarte breve cómo podemos tener el set Dark Angel. Antes que nada es necesario que tengas una muy buena cantidad de monedas root. ¿Cómo puedes conseguir estas moneditas root? Ya saben, en el inventario, ahí lo pueden ver. Las moneditas root lo puedes hacer, lo puedes conseguir a través de eventos que soltamos aquí en el servidor, como también en los clásicos eventos Blood Angel, Devil Squad, Chaos Castle y sucesivamente temporadas de eventos limitados que vamos soltando en el servidor. Por ahí tenía un video en mi canal oficial de Osnar Online, ahí tenía un videito de cómo farmear roots. Pero más adelante aquí en OnStyle también lo vamos a actualizar porque hay muchas más opciones de farmear roots a diferencia del GMO. Dicho estas palabras, también será necesario un farmeo de Bless y Soul, Chaos y Creation. Necesario, bueno, una buena cantidad de estas joyas para poder implementarlas la evolución. Sin embargo, sin mencionar también, no me quiero olvidar, es que el set Blood Angel tiene que estar más 11, al igual que el arma tiene que estar más 11, con la opción adicional que se le agrega con los Level of Life más 16, que sería lo máximo que se puede agregar aquí en el servidor, hasta la opción más 16, el adicional. Y una vez que ya lo tengas el set, tanto el arma más 11 y más 16, ya recién podemos evolucionarlo. Dicho estas palabras, recuerda que cada piedra que estás viendo aquí, que serían los Sealed Stone Shards, estas piedritas están costando entre 50k de monedas root, o sea 50.000 de monedas root. Así que saca tu inversión más o menos para poder sacar todo este set Blood Angel, sería alrededor de 100.000 monedas, perdón, 200.000 monedas root aproximado para poder evolucionar el set de Blood Angel al Dark Angel. Sin mencionar también que tenemos que comprar el Dark Angel Arbil, que sería el yunquecito para evolucionar el arma de Blood a Dark Angel, que está costando 100.000 monedas root. En total te está saliendo, para evolucionar todo el set, te está saliendo alrededor de 400.000 monedas root. Así que bueno, es una cantidad exorbitante, lo sé, pero recuerda que aquí en Mu Style es muy fácil y sencillo de conseguir moneditas root, simplemente siendo muy activo dentro del juego. Dicho estas palabritas, creo que ha quedado muy claro. Ya sabes, vuelvo a recalcar, el set Blood Angel debe estar más 11 más 16. Ese más 16 viene a ser el additional option que la metes con los Level of Life. Al igual que el arma, también no te olvides que también tiene que estar más 16. Así que bueno, vamos a de una vez a evolucionar este set, que de verdad ya lo necesito urgente para mi personaje Sofocles, que ya está en nivel 827, y el set Blood Angel ya le queda muy corto, Así que vamos a la segunda opción de combinar, Regular Combinate. Yo sugiero siempre, antes de poner algún ítem aquí en la maquinita del Chaos, pones siempre la piedrita, porque cuando tú pones la piedrita te va a salir todas las opciones que vas a necesitar, tal cual como te lo especifiqué desde el inicio del video. Acá dice todas las opciones que necesitas para poder subir el primer set, la primera parte del set Blood Angel. En el caso del Magic Gladiator solo necesita 4 partes Blood Angel, porque pues es un personaje que no usa casco, pero en algunas ocasiones hay otros personajes que sí tienen el uso del casco, o sea, usan 5 piezas. Pero mencionarte de que los set delegados solamente máximo son 4 piezas. La otra pieza lo puedes conseguir, usualmente son botas y guantes, lo puedes conseguir con set Excellent, o sea, ítems Excellent lo puedes implementar, o algunos ítems Socket si lo ves conveniente, pues, ¿no? Así que bueno, dicho estas palabritas, los únicos personajes que solamente completan el set completo y no necesitan un Excellent serían el Rage Fighter, el Magic Gladiator. Y bueno, esos dos personajes creo, ¿no? No me acuerdo de otro personaje más que no necesite, pero creo que hasta ahora ha sido el Magic y el Rage Fighter no necesita más piezas. Dicho estas palabritas, esta pequeña anécdota, vamos a agregar ahora sí la parte de los guantes. Lo vamos a poner, en este caso sí nos piden solamente 10 Bless, 10 Soul, un Chaos
y un Creation, pues, ¿no? Y si te das cuenta, la combinación siempre te va a salir al 100%. No hay fallo en esta combinación porque estamos simplemente evolucionando. La cuestión sería qué opciones nos salen. Lo vamos a dar combinar. Y bueno, acá está peladito, pues, ¿no? Bueno, es la opción que ha salido en el Blood y pues obviamente en el Dark va a salir casi igual. Aquí está, tenemos nuestro primer guantecito de Dark Angel. Vamos con la siguiente pieza. Cerramos el machine, vamos a reiniciarlo. Ponemos esta vez los pantalones. Si te das cuenta ahí no sale la opción, pero cuando salen las piedras ahí te sale recién, pues, ¿no? Las opciones para poner los jewels. Más 10 Bless, 10 Soul, un Creation y un Chaos. Y 10%, 100% de probabilidad, le damos OK. Y ya tenemos nuestro pantaloncito Dark Angel, pues, ¿no? Acá está. El primer set Dark Angel. Así que lo vamos sacando. Aquí está, justo, está muy bonito. Si te das cuenta, el set de... Tú sabes que el Magic Gladiator tiene dos especialidades, que es el de energía y el de fuerza. Entonces, entre estos dos sets será importantísimo, si en el caso tú estés jugando con un Magic Gladiator, leas detenidamente las partes de los Seal de Blood Angel. No vaya a ser que te confundas y compras otra pieza y vas a decir, oye Osnar, pero esto salió con de energía, ¿por qué? Así que debes tener mucho cuidado, Vamos con el siguiente, vamos con el siguiente, la siguiente parte, que sería el pechito. Vamos a poner otra vez los bolsitos. Y ahí, si te das cuenta, falta la piedra. 100%, listo, le vamos a combinar. Plin, pimba, uff, ok, listo, le sacamos, nos salió con una opción de moradita, lo cual no está mal. Ahí está bonito el pechito. Aunque me hubiera gustado que salga con opción con lock, pero bueno, es cuestión de suerte, la verdad. Vamos a regular, vamos a poner esta vez las botas, una piedrita, vamos a poner los jewels, vamos a poner combinate. Y sacamos las botitas Dark Angel. Listo, botitas Dark Angel peladitas. Ya está, justo y necesario. Listo, tenemos todo el set Dark Angel, hermanitos. Así que es muy sencillo, la verdad, compás. No es nada de otro mundo el set. Sí es tedioso farmear las monedas root y los jewels, pero es parte del juego, O sea, consiste en eso el modo online. Así que en este caso Modstyle tiene muchas más facilidades. Así que vamos a acercarnos un poquito con el personaje. Este sería el primer set de legado de evolución, que sería el Dark Angel, que está, bueno, no es de mis favoritos porque hay otros sets mucho más elegantes, pues, ¿no? Pero al menos creo que te va a ayudar muchísimo a ya subir a escalar a mapas tops, pues, ¿no? En este caso, recuerda que el Dark Angel lo puedes usar a partir de nivel 600, Ojo, un dato adicional, lo puedes usar a partir de nivel 600. No es necesario que llegues a 800 como yo. Ya, de hecho, llegar a 800 debería estar evolucionando mi set a un Holy Angel. Pero, bueno, yo estoy jugando constantemente, evolucionando a mi paso a pasito, sin mucho apuro. Vamos ahora con la siguiente parte del video, que sería hablarte ahora sí la evolución del arma, que es importantísimo, el arma de Blood a Dark Angel, perdón, Lo vamos a poner aquí. Si te das cuenta, mi arma ya está puesta la adicional también. En este caso tiene Additional Wizardry Damage. Y le vamos a agregar el yunquecito para que cuántas cositas te está pidiendo. Si te das cuenta, en las armas sí hay un incremento de jewels mucho más alto, 3 veces, pues, ¿no? Me está pidiendo 30 Jewel Bless, 30 Jewel Soul, como también el Creation, un Jewel Creation y un Jewel Chaos. Entonces, en las armas sí te triplican la cantidad de joyas. Entonces, tener en cuenta ese detalle. Siempre esto pasa con las armas, a excepción de los sets. Pero recuerda que cada vez que vas escalando dentro del juego, el consumo de joyas va a ser mucho más alto. Así que debes tener cautela en esas cositas. Ahora sí, ponemos todas las joyas y nos vamos al fin a evolucionar nuestro set. Vamos acá a combinar. Le damos OK. Y ya tenemos nuestro primer armita Dark Angel, Ahí está muy, pero muy bonito el armita Dark Angel ahí. Vamos a ver. Qué bonito, está muy bonito el armita Dark Angel. Tenemos un arma muy preciosa que nos ha salido con opciones, pues bueno, no están tan mal. Aunque me hubiera preferido que me salga con la opción con luck para poderlo seguir evolucionando hasta obviamente un Holy, un Awaken.
Pero bueno, es lo que salió. Habrá que meterle los famosos Mysterium Stone. Y como saben, compadritos, los Mysterium Stone son piedritas que nos van a ayudar a cambiar las opciones a nuestras armas y set de root, bueno, nuestro set de legado. Tener en cuenta ese detalle. Ya más adelante estaré hablando un poco de todas las joyas que estén manejando dentro del servidor de Mood Style. Así que vamos a ver un poquito cómo se ve mi personaje. Vamos a ver, su armita está bonita, Boshua. Ya le falta sus alas W4 a mi personaje Sophocles, que está elegantísimo. Y bueno, compadritos, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse para ver más videos así en el canal oficial de Mood Style. Como también no olvides dejar el sabrosito like, eso ayuda muchísimo al canal a que pueda crecer y que muchos jugadores de Mood Online puedan conocer el servidor. Sin más que decirles, se despide su administrador Osnar Online y nos vemos hasta otro próximo video. Chao.